Y en otro tema, volvemos al asunto de esta reunión en el PRI que causó hoy mucha expectativa por la carta previa que habían firmado varios exdirigentes hablando de una crisis profunda en su partido. Para hablar de este encuentro ocurrido hoy en la sede nacional priista, saludo con gusto esta noche a César Camacho Quirós, expresidente del PRI, también ex coordinador de los diputados, bueno, exgobernador del Estado de México. ¿Cómo está, don César? Qué gusto verlo y saludarlo. Buenas noches. Hola, Salvador. Estoy muy contento de estar contigo. Gracias. Oiga, pues, ¿cómo estuvo esta reunión? Porque tenemos dos versiones, unas que nos llegan de algunos de los expresidentes y otras la que da el dirigente nacional de Morena, que dice que no hubo ningún reclamo, que todo fue reflexión y miel sobre hojuelas. Bueno, fueron 5 horas de un intenso diálogo. Es cierto que somos compañeros y somos amigos, pero por supuesto que imperó la crítica con el llamado que sea una autocrítica. Es evidente que las cosas no van como hubiéramos querido muchos priistas. Los resultados electorales, no solo del domingo 5, sino de las últimas contiendas, no son lo más satisfactorios que hubiéramos querido. Y se habló de eso, por supuesto. Se habló de la necesidad de que la dirigencia fuera mucho más incluyente, tuviera mayor disposición para escuchar a otros. El PRI es una organización política de amplio espectro y habemos de muchas modalidades, siendo todos priistas, militando y compartiendo principios, proyecto de país. Y bueno, se habló de la necesidad de modificar la integración del Consejo Político Nacional, ofreció hacer algunos ajustes en el Comité Ejecutivo Nacional que él encabeza y, en pocas palabras, dar más juego. Cuando el partido, que este es uno de esos tiempos aciagos, reduce sensiblemente el número de sus espacios, pues es cuando más tendría que repartir opciones entre quienes, pensando distinto, insisto, comparten la militancia y respetan a la dirigencia. Y por supuesto, para no evadir uno de los temas que mayor interés han provocado, claro que se habló de la eventual salida de esta dirigencia, a lo cual respondió con enorme determinación que tienen Carolina Vigiano y él un mandato que concluye en agosto del año próximo, lo cual es cierto. En consecuencia, se le invitó a hacer una reflexión sosegada, un análisis, diríamos, frío, objetivo, para ver si lo más conveniente es que siga o le pueda dar paso a una dirigencia que lo releve antes de que termine el periodo. Fue enfático en que se queda hasta agosto. Insisto, está en su derecho. Lo que esperaríamos es que hubiera enmiendas, hubiera, no sé, una expresión elemental de mea culpa, porque si bien todos los que militamos y los que hemos tenido cargos de dirigencia, algo tenemos que ver con los éxitos o las derrotas por acción o por omisión, la responsabilidad primordial recae en la dirigencia y creo que aquí no hay modo de evadir esa responsabilidad. Y como usted dice, los números no mienten, ahí están las 9 derrotas que ha sufrido el PRI en gubernaturas y de 21 elecciones, pues solamente una elección ha ganado el PRI en estos años de Alejandro Moreno. Pero le quiero preguntar por otro tema que entiendo también se tocó, y es esta dualidad que ha empezado a manejar el dirigente priista cuando dice que quiere ser candidato a la presidencia, que está interesado en la candidatura. El PRI ya vivió este fenómeno con Roberto Madrazo, que también estaba ahí presente, por cierto, y no le fue nada bien. ¿Se planteó el tema y qué responde a esto Alejandro Moreno? No fue tema. No fue tema. En absoluto. Sí se habló y largamente de las elecciones del 23, donde habrá relevo en las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, diríamos cada uno en sus propios méritos. Es bien conocido el peso específico del Estado de México, mi tierra, tiene 12 millones de electores y por su peso electoral, social, económico, por su situación geográfica, pues es un estado con gran peso, de modo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de cerrar filas, de tener un cuidadoso proceso de selección de candidata, candidato y de mantener, este sí fue tema recurrente, tema frecuentemente abordado, fortalecer la alianza opositora que ha dado resultados tanto en el terreno electoral como en el legislativo y hacer valer el peso del PRI en esta alianza.
diríamos no más, pero no menos. Claro. En consecuencia, también se habló de la necesidad de construir una propuesta programática, una oferta electoral, una plataforma persuasiva, inteligente, que no se quede con la crítica, la descalificación al gobierno, que tiene muchas aristas de debilidad y señalamiento, sino que haya propuestas, que haya opciones de futuro que sean socialmente atractivas, que puedan no solo darnos la oportunidad de competir, sino de que en la competencia ganar. Claro. Sobre esto hay absoluta coincidencia y por supuesto que aunque todos tenemos algo que dar, el director de orquesta es el Comité Ejecutivo Nacional, el partido. Claro. Y en ese sentido, don César Camacho, ya que toca usted el tema de su estado, el Estado de México, un estado que usted gobernó, ¿qué opina de esto que vimos el domingo, este arranque de campaña, no se le puede llamar de otra forma, que lanza Morena desde Toluca, la capital del estado, no solo con sus posibles candidatos a gobernador o gobernadora del Estado de México, sino con los 3 presidenciables ya en un franco acto anticipado de campaña? Bueno, pretenden que se convierta en una suerte de desafío, pero evidentemente que además de que no por mucho madrugar amanece más temprano, es decir, faltan muchos meses para la elección, es evidente que no solo se trata de actos anticipados de campaña, sino de expresiones políticas cínicas. Los personajes más importantes que se placearon por allá tienen responsabilidades públicas y no dejan de ser el secretario de Gobernación o el secretario de Relaciones o la jefa de gobierno, no dejan de ser tales los fines de semana. Sí. En consecuencia, mi opinión es que además de esta lucha intestina, han aprovechado posiciones públicas y recursos públicos para llevar agua a su molino. Creo que no solo hay una franca transgresión a la ley, sino una actitud provocadora, una actitud, diríamos, peleonera, que además pone contra las cuerdas al árbitro de la contienda, al INE, que dicho de paso ha estado sujeto a las críticas, a la reprobación del gobierno y del presidente, aunque por fortuna, para quienes creemos en las instituciones fuertes, ha cumplido con creces su propósito en la organización de los comicios. Lo que me parece absurdo es que haya opiniones selectivas, que haya calificaciones que se emiten a modo, y cuando la autoridad le da la razón, le aplaude, y cuando la autoridad se la niega, la reprueba, diríamos desde el Olimpo. Me parece que eso no es de alguien con un talante democrático, no abona a la fortaleza de las instituciones, pero sí revela la voluntad de mellar, de debilitar a quien puede ser un elemento de compensación y de equilibrio en el poder. Finalmente le pregunto, ¿va a defender el PRI este bastión que significa histórico para este partido, el Estado de México? Pero por supuesto, con todo, no solo los mexiquenses tenemos esta obligación política y ética, sino estoy seguro que el priismo nacional y la alianza opositora, que creo que ha dado resultados positivos en medio de las dificultades. Hoy la política electoral no es miel sobre hojuelas. ¿Sí? Presenta subrayados retos que incluso algunos que tenemos muchos años en esto no habíamos visto a un gobierno, un gobernante tan militante, porque es el presidente de todos los mexicanos, pero parece que es, bueno, no parece, es el líder y el dueño de Morena. El partido, sí. Allá él, porque no solo, como dije, está actuando al margen de la Constitución y de la ley, sino en un franco incumplimiento de reglas elementales de convivencia política. Pero bueno, por lo pronto, los que algo tenemos que hacer, tenemos que desempeñarnos con solvencia, con capacidad, con deseos de sumar y pedirle, en el caso de los priistas, a nuestra dirigencia que arregle los problemas internos, incluso sus pendientes personales, porque de no ser así, trasciende la esfera de lo individual
y nos hace daño. Esa parte del desgaste de la imagen de Alejandro Moreno lo vimos involucrado en estos audios que reveló con el senador Manuel Velasco, pues estas acusaciones que hay, estos audios que revelan desde Campeche. ¿Se tocó el tema también? Se tocó, por supuesto. Y yo estoy convencido, como él, que se trata de una campaña orquestada desde Palacio o desde Cobian. Sin embargo, lo que algunos le dijimos es que independientemente de la ilegalidad de la grabación, de lo transgresor de la ley que resulta tener los audios, es decir, grabar y revelarlos, habrá que hacerse cargo del contenido. Claro. Porque eso es otra cosa. Y eso, Salvador, no es un asunto que le ataña a un partido político, solo le atañe a la persona. ¿Sí? Entonces, yo hago votos porque esos asuntos se arreglen, se resuelvan, se aclaren, se denuncie, si este fuera el caso, pero al final que no se le haga mella a una organización que como tal no tiene culpa, porque además ese tipo de responsabilidades son responsabilidades individuales, claro. No son responsabilidades imputables a una organización que sigue siendo una institución de buena fe creada para servirle a los mexicanos, y que hoy en este ámbito del fortalecimiento de la pluralidad y con el embate de un gobierno atropellador, puede poner en riesgo no solo la vida de un partido, sino el pluripartidismo, claro. la vida democrática que tanto le ha costado a tantos. Sin duda. César Camacho Quirós, estaremos atentos a la evolución de los hechos ahí en el PRI, a ver qué sucede después de este encuentro importante que tuvieron hoy, este cónclave priista. Muchas gracias, don César Camacho. Gracias, querido Salvador, hasta pronto. Un gusto saludarlo. Ahí está el exdirigente